Muchísimas gracias por aceptar la invitación al doctor Víctor Hugo Quimí, que es un conocido ingeniero dentro del tema de banano, que la empresa que tiene se dedica también pues, a dar asistencia y consultorías en este importante sector, y al doctor Ignacio Sotomayor de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, quien es también un conocido investigador del tema de banano y está centrado pues en las labores de contención del hongo Fusarium, Oxyporum raza 4, el POC R4 teque, que se lo conoce más comúnmente. Vamos a resaltar inicialmente pues la opinión del doctor Sotomayor. Bueno, particularmente pienso que en los actuales momentos hay menos movimiento de personas en el campo y todo lo hacen bajo una situación controlada. En realidad, cada vez ha sido mayor el incremento de las empresas en ir fortaleciendo los planes de bioseguridad, y obviamente esos planes habría que irlos puliendo. Sobre todo también los pequeños productores que tienen que tratar de utilizar los principios, ya que no podrían hacer las infraestructuras grandes como, valga la redundancia, como los grandes productores. Pero en todo caso, muchos productores ya tienen en mente pues la aplicación estricta de estas medidas y dejar prácticamente ingresar a la finca solamente los vehículos que son esenciales, y el resto pues queda afuera, para evitar que esto se convierta en un medio de diseminación. Ahora bien, con esta pandemia del COVID, prácticamente la gente ha empezado a conocer un poco más de lo que son las medidas de bioseguridad. Entonces, son los mismos que debemos aplicar acá a la distancia, por supuesto, con el hongo Fusarium oxyporum, es decir, cumplir con las normas que se han dictado como medidas para evitar que este patógeno, en primer lugar, ingrese al Ecuador y posteriormente pues ingrese a las fincas de los productores, considerando que ahora estamos en peor situación que antes, porque la economía está siendo seriamente afectada y obviamente hoy en día debemos de proteger este rubro tan importante para la economía del Ecuador y para la seguridad alimentaria. Claro, esa es una excelente apreciación. Doctor Quimí, ¿cuál es su opinión de lo que debemos hacer o de lo que se está haciendo o de los riesgos que tenemos en este momento pues que se vive la pandemia del COVID-19 en las plantaciones? Licenciado Clark, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Agradezco la invitación. Pero yo creo que muy importante resaltar es que en el momento que se habló de Fusarium, estábamos hablando de la posibilidad de muertes de plantas. Con el coronavirus estamos hablando del peligro y el riesgo con mortalidad de humanos. Las dos cosas nos llevan a pensar profundamente en qué es lo que está aconteciendo en el mundo actual. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto del cambio climático? Conozco que en Estados Unidos hay un problema con un virus transmitido por mosquitos que se llama triple-E, y hemos visto cómo se ha desencadenado el dengue en América Latina. Entonces, esto nos lleva a pensar que a futuro vamos a estar sitiados por otros problemas, por otros organismos que van a desarrollar toda su virulencia en contra de las plantas, en contra de los humanos, en contra de los animales. Es decir, en su opinión... Como bien lo notó Ignacio. En su opinión, doctor Quimí, es que estamos frente tal vez al desencadenamiento de varias plagas que se nos pueden venir al futuro. El tema del POC era un tema de los que ustedes iban a hablar en lo que era la CROVAC.
y seguramente pues había un paquete de información tecnológica que se iba a transmitir o se iba a participar a todos los asistentes. El enfoque científico, doctor Quimí, de esto tiene el sustento realmente de la práctica de lo que se debe hacer. Correcto, así es. Nosotros nos habíamos enfocado, pero lamentablemente con esta situación vamos a tener que revisar a la gente, porque es lo que le iba a señalar, y como lo dijo Ignacio, paralelamente los dos problemas tienen que gozar de la implementación de medidas de bioseguridad. Eso es importantísimo. Educar mucho al trabajador, que haga conciencia a la gente del problema que se ve sometido con los dos problemas, el hongo y el virus. Entonces, hemos visto nosotros que ya a los bananeros, al momento que apareció la noticia con el descubrimiento del foco de Fusarium en Colombia, inmediatamente comenzaron ellos a tomar medidas de bioseguridad e implementarlas. Pero lamentablemente, y ya enfocándonos a Ecuador, a mí me preocupa es ese gran porcentaje, que más o menos redondea el 60% de pequeños productores, que son los más vulnerables, porque ellos tienen sus plantaciones de banano por recoveco, por caminos culebreros, como llamamos comúnmente. ¿Y cómo se va a poder implementar medidas para evitar la diseminación de la enfermedad? Entonces, esa es la mayor preocupación que debemos tomar en consideración para evitar una catástrofe. Claro. Por otro lado, igual que estamos a la expectativa de que las academias, de que los investigadores desarrollen una vacuna contra el coronavirus, de la misma manera también estamos ansiosos esperando de que alguna universidad nos pueda desarrollar un cultivar resistente a Fusarium raza 4. Entonces, hay una realidad, ¿no? Hay una manera muy cercana de ver los dos problemas. Claro, en el caso de banano estamos a la espera de una nueva cepa. En el caso del COVID estamos a la espera de una vacuna. Es decir, en un caso hemos dado casi por sentado de que no podremos encontrarle un remedio. En el caso del Fusarium, solamente a la aparición de una nueva cepa. En el caso del COVID, obviamente, la aparición de la vacuna sería el detonante para que nosotros podamos enfrentar con mayor posibilidades de ganarle al virus. Doctor Sotomayor, usted, su enfoque de trabajo también ha sido, alguna vez en una entrevista me decía que nos estamos olvidando de otras plagas endémicas o de otras plagas tan dañinas o tan perjudiciales para el banano como el moco, por ejemplo. ¿Qué nos puede contar respecto a eso y cuáles son los riesgos? Este enemigo ya está presente en las plantaciones ecuatorianas, ¿no? Tanto en plátano como en banano. Recuerde que un foco importantísimo se presentó en la zona del Carmen, en el sector del Porvenir, que prácticamente arrasó con algunas plantaciones de pequeños productores de plátano, y realmente eso nos motivó a que nosotros emprendiéramos, bueno, en esa época yo estaba en Guinea, Pichilique, e iniciábamos un plan de capacitación para proteger este rubro tan importante para la alimentación de los ecuatorianos. Y en esa época enfatizábamos mucho la necesidad de ya implementar acciones de protección para evitar la diseminación hacia plantaciones bananeras. Hoy ya lo tenemos en algunas haciendas de banano, y realmente es lamentable porque se nota que muchas personas, muchos productores necesitan capacitación en este sentido, ¿no? Como decía un colega de Costa Rica, a veces las publicaciones se quedan guardadas en los escritorios, pero nadie la llega a implementar. Entonces, simplemente
quiere reaccionar una vez que se presenta. Pero en estos casos, el moco también es una enfermedad devastadora, es causada por una bacteria que penetra especialmente por heridas. Y en banano, como usted conoce, a través de las diferentes labores que se hacen de desoje, de sigue, de chante, cosecha, se producen heridas en las plantas, que si no se desinfectan adecuadamente, oportunamente y de planta a planta, estas herramientas que se utilizan en estas labores, prácticamente estaríamos diseminando rápidamente la enfermedad. Bueno, sería interesante saber que de parte de un productor las recomendaciones cómo les llegan y si es que las han podido implementar o si las están implementando en ese proceso. De lo que usted ha visto, doctor Quimí, de lo que se hace en el campo, y nos acabó de decir que su mayor temor es el 60% de los pequeños productores. ¿Qué porcentaje usted cree que han puesto ya en práctica de las medidas de seguridad o de las recomendaciones que se les han dado por parte de Agrocalidad? Bueno, en términos de porcentaje, yo creo que no va más allá del 25-30%, aprovechando la ubicación de las fincas, ¿no? Pero realmente, volviendo atrás al asunto de los caminos, estos culebreros que le llamo, muy, muy complicado, porque el tránsito de gente, el movimiento de personas, de animales, es muy, muy, muy dinámico, y entonces esto no permite que se pueda aplicar y establecer todas las medidas recomendadas, ¿no? Gracias por aceptar la invitación, y la pregunta para usted era si de las recomendaciones que se han hecho para evitar el ingreso de FOX a República Dominicana o a la parte latinoamericana, porque por ahora lo tenemos confinado el hongo en la parte de la Guajira en Colombia, y obvio, todos los otros países de la región están preocupados de tomar esas medidas de bioseguridad. En el caso de usted, que es productora orgánica, ¿qué tanto de esas recomendaciones las ha podido implementar en su plantación? Bueno, hasta ahora es lo que le comento. La preocupación de nosotros es evitar que lleguen el foco a través de importado. Como ustedes sabrán, la suerte que somos una isla. En Haití no tenemos esa preocupación porque ellos no tienen banano de ese lado, que es nuestra isla, que compartimos la isla. Pero nosotros realmente las medidas que estamos tomando es desinfectando los vehículos que entran de una plantación a otra, y tratar de no importar las plántulas que se estaban haciendo desde los laboratorios de Costa Rica, me parece. Y, o sea, esos son hasta donde están mis conocimientos. O sea, ustedes han tomado en cuenta esas recomendaciones de parte de los organismos de control, de los CIRE, si no mal recuerdo, que es el organismo rector para Latinoamérica, donde se plantea ciertos protocolos que ya están establecidos. Doctor Sotomayor, para ya casi concluir, el COVID-19 nos ha enseñado un poco al manejo de los riesgos que hemos tenido con el FOC, o que podríamos haber tenido en lo posterior con el FOC. ¿Qué tanto vamos a aprender de esta lección? Esta enfermedad nos va a cambiar la vida, nuestro comportamiento. Pero debemos tener una cosa en mente muy importante: capacitar al personal de campo, capacitar a los trabajadores que viven el día a día en la finca, y ellos son capaces de identificar oportunamente las plantas raras, las plantas enfermas, las plantas que muestren síntomas para la detección temprana de las enfermedades. No solamente FOC raza 4, sino moco y otras enfermedades. Entonces, el trabajador y todo el personal involucrado en la producción de banano en una hacienda
debe de propender a proteger su empleo, su fuente de trabajo, es decir, ser parte activa en este proceso que debemos de aplicar todos los ecuatorianos para proteger una de las fuentes agrícolas más importantes del país. Doctor Quimí, usted como parte también del staff, de personas conocedores del tema y también del staff de aprobar, ¿cuál sería su punto de vista, su recomendación o qué enseñanza nos deja también COVID-19 para enfrentar el FOC R4T? Bueno, ya lo dijo el señor, que esta pandemia nos está enseñando a nosotros a cuidarnos más. El campo es uno de los lugares donde mejor estamos protegidos, porque estamos lejos de todos, pero también nuestro personal, si se enferma, vamos a sufrir todos. Gracias a Dios, aquí se han implementado fuertes medidas. Por ejemplo, tenemos un toque de queda a partir de las 5 de la tarde, que ahora mismo la producción bananera nos está afectando porque a las 3 de la tarde a más tardar hay que parar los cortes. Realmente nos está ayudando, yo digo, a ser más cuidadosos con nosotros mismos. Y por ende eso va a repercutir dentro de nuestras plantaciones. Ok, doctor Quimí, su comentario final respecto a este planteamiento que hemos hecho. ¿Qué considera que debemos aprender de esta lección del COVID-19 para enfrentar el FOC R4T? Hay muchas interrogantes, licenciado. Realmente Miladis apuntó a algo importantísimo, el trabajador, la salud de ellos. Y cuando yo le dije al comienzo que teníamos el caso de las plantas, es una planta, pero acá son vidas humanas. Y entonces ahí viene la preocupación. De lo poco que conozco, porque no hay mucha información, hemos perdido vidas de dueños de haciendas, hemos perdido vidas de administradores, hemos perdido trabajadores. Y qué pena si esto sigue avanzando, esta pandemia, y no se controla oportunamente, porque usted sabe que la base de todo es la alimentación. Y si perdemos fuerza en el campo, mano de obra, que puede dedicarse a esto, es lo más grave. Entonces, tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que aplicar y muchas cosas por desarrollar. Hay que trabajar mucho en investigación, en salud pública. Tenemos que trabajar en mejorar las condiciones de vida de la gente, en tomar más precauciones. Vuelvo a repetir, está bien de fusarios, son plantas, le hicieron la zona de seguridad, de cuarentena, pero mire usted la diferencia cuando comenzamos a ver morir la gente. Qué tristeza. Entonces, hay muchas cosas que aplicar de toda esta experiencia que estamos viviendo. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes, al doctor Sotomayor, a Milady, que nos llegó un poquito tarde, pero igual apreciamos muchísimo su comentario, y al doctor Quimí también por la participación. En cualquier momento pues lo estaremos invitando otra vez para conversar sobre este acuciante tema del banano, estimados.